Todos sabemos que Colombia es un país que infinidad de veces ha ocupado los primeros puestos en rankings de violencia a nivel mundial. Pero ¿acaso qué dio inicio a dicha violencia? ¿Acaso la política colombiana influyó? La violencia en Colombia hoy por hoy es difícil comprenderla como una violencia política, aunque sin lugar a dudas hay razones políticas, motivaciones políticas, causas políticas. Pero en general, como toda violencia, yo creo que se genera en un contexto de marcada desigualdad y pobreza, pero en un escenario donde hay amplios recursos. Y eso es un caldo de cultivo pues, para la violencia. Lo que tendríamos que definir muy bien es qué entendemos por violencia, porque podemos estar hablando de violencia en materia de inseguridad ciudadana, por ejemplo, que es una cosa, del crimen organizado o no organizado, de la delincuencia común, eso es un tipo de violencia. Otra violencia es la violencia que algunos pueden asumir que tiene tintes políticos, como es la violencia insurgente, la violencia que se dice revolucionaria, los partidos y movimientos antisistema que se lanzan a la lucha armada. Ese es otro tipo de violencia que también está presente en Colombia. En esos dos escenarios yo creo que ambos se explican por un escenario de marcada desigualdad y pobreza, pero como le decía e insisto, en un país donde hay riquezas impresionantes, más distribuidas. Ha sido denominado por los historiadores como la violencia al periodo comprendido entre 1947 y 1957, en el cual hubo un cruel enfrentamiento entre los partidos políticos conservador y liberal y otras fuerzas políticas de orientación comunista tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Si bien la confrontación entre partidos apeló la forma constante al enfrentamiento, este periodo se caracterizó no solo por su crueldad, hubo cerca de 180.000 muertos, sino también por sus dramáticos impactos sociales, económicos y políticos. La democracia pactada o Frente Nacional es el acuerdo que pondría fin a la violencia colombiana. Su intención era crear una participación igualitaria de los partidos políticos tradicionales y acabar con la intrínseca rivalidad entre ellos para evitar así los numerosos enfrentamientos violentos. Pero fue este mandato la solución a la crisis política y social por la cual atravesaba el país desde 1947. Uno de los frutos principales del Frente Nacional es que se da un acuerdo entre los partidos políticos, entre el liberal y el conservador, para terminar con la violencia partidista, la que se producía entre liberales y conservadores. Eso efectivamente sucedió, y es que uno no encuentra que las guerrillas liberales y las guerrillas, los grupos armados conservadores se siguieran enfrentando a lo largo de lo que fue la coexistencia del Frente Nacional o después del Frente Nacional. Uno no va a encontrar frutos de esa violencia política. Entonces, efectivamente, esa violencia se terminó con el Frente Nacional. Sin embargo, el mismo Frente Nacional creó las condiciones para que se apreciaran otros tipos de violencia. Y como va a ser, digamos, la aparición en el 60 de las FARC, el ELN y otros movimientos insurgentes que comienzan a aparecer y crear otras violencias, porque el Frente Nacional precisamente lo que fue una cerrazón de los caminos políticos, simplemente viendo como alternativa lo que es el liberalismo y el conservadurismo. Entonces, lo que fue una alternativa para acabar con un tipo de violencia va a la vez crear otro tipo de violencia, y es al cerrar las vías a otras políticas en el país, pues va a abrirse el paso para el camino armado. Lo que da origen al Frente Nacional no es solamente la violencia bipartidista, es otra cosa, la famosa violencia con B mayúscula, donde liberales y conservadores se enfrentaban en una guerra fratricida a muerte. Eso es una cosa, pero también no se nos olvide que el Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos para salir de una dictadura, que era la dictadura del general Pinilla, del general Rojas Pinilla, perdón. Entonces tenemos que mirar el Frente Nacional en ese doble escenario: lograr una transición hacia un esquema de democracia relativa, donde se recuperan las elecciones, se recuperan los partidos, etc., y acabar con la dictadura, pero también, por otra parte, pues ponerle fin a una guerra fratricida entre los partidos liberal y conservador que estaba llegando a niveles pues inaceptables. Con el acuerdo que se logra con el Frente Nacional, creo que frena la violencia momentáneamente hasta que aparecen los grupos insurrectos. Sí, las guerrillas obviamente se convierten en un eje fundamental de lo que viene a ser Colombia en los últimos 30 o 40 años, y considero además importante que no solo el movimiento o el surgimiento de los grupos guerrilleros dio claras connotaciones a lo que vendría a ser la política colombiana hoy en día, ¿sí? Entonces el Frente Nacional yo creo que permitió también la apertura a esa nueva no sé, integración o participación de otros grupos
políticos. Las guerrillas ya no van a ser con tintes partidistas, sino van a ser guerrillas insurgentes, subversivas. Muchos grupos inclusive se van a armar contra el sistema de un sistema político cerrado que fue el Frente Nacional. Algunos dicen que el Frente Nacional fue como la puerta de oro para esos movimientos revolucionarios. Pero por supuesto, es que el Frente Nacional cierra la posibilidad de que por las vías institucionales formales, legales, otras fuerzas políticas más allá del Partido Conservador y del Partido Liberal participaran en el escenario político nacional. Y cuando usted no puede participar en el escenario político nacional, pues la única salida era la lucha armada. Pero piensen esto, en el 59 triunfa la Revolución Cubana, es decir, menos de un año después de que entra a la presidencia Alberto Lleras Camargo como el primer presidente liberal del Frente Nacional. Y en el 79, cuando ya el Frente Nacional no existía de manera formal, pero sí informal, triunfa la Revolución Sandinista en Nicaragua, de tal manera que teníamos ejemplos de que la lucha armada de alguna manera era una posibilidad para sistemas políticos cerrados y autoritarios que negaban la posibilidad de terceras fuerzas. Ahora, no estoy diciendo que eso tenga una justificación, pero sí una explicación lógica de que cuando usted no puede participar en el sistema por las vías formales, pues lo mejor es hacerlo por vías informales, y en este caso ilegales además, que era la lucha armada. Uno de los mayores defectos que tuvo la creación del Frente Nacional fue la exclusión de terceros partidos. Esto no fue solo un problema a nivel político, sino también a nivel social. A pesar de lo que este método instauraba, en realidad se convirtió en una negación de los principios democráticos. Gracias a la exclusión de terceros partidos en el gobierno, nació el ELN y las FARC, que se podrían considerar la secuela más fúnebre que nos dejó el Frente Nacional. Ha sido precisamente esta evolución dolorosa del trato a que se somete en Colombia la población desarmada, no combatiente, pacífica, lo que ha puesto en descubierto la escandalosa descomposición ideológica y moral de las guerrillas llamadas revolucionarias. Fuerzas que un día nacieron para cambiar la suerte oprobiosa del pueblo de Colombia y para garantizar el establecimiento de una sociedad más justa, se han convertido en verdaderos ejércitos de asesinos, máquinas de guerra alimentados del comercio de cocaína, que no vacilan en sacrificar campesinos y trabajadores inermes, niños y ancianos, sin más objeto que hacer alardes criminales de fuerza en el sangriento escenario de la política nacional. El Frente Nacional inevitablemente lo que hizo fue abrir esos espacios de participación, ¿sí? Entonces veíamos cómo las FARC en su momento eran apoyados por el Partido Comunista Colombiano, ¿sí? Veíamos cómo además de una fuerza política había una fuerza armada que pretendía tomarse el poder, ¿sí? La intención en su momento de los grupos insurrectos fue tomarse el poder, entonces tenían tanto un brazo armado como un brazo político, y estos dos como que jugaban un papel muy importante en el sentido de que hicieron parte o entraron a participar en el juego político, en el juego de la hegemonía política o del control político del país. Creo que la consecuencia más grande del Frente Nacional es mantener las condiciones de desigualdad, y esas condiciones de desigualdad propician todos los fenómenos de resistencia que se dan en el Frente Nacional, las guerrillas, los sindicatos, los populismos, que producto de qué, pues no es porque la gente quiera hacer, no es porque, como nos han enseñado en Colombia, que somos violentos por naturaleza, somos necesitados por naturaleza, eso sí, y en tanto las condiciones básicas no estén dadas, pues la gente va a protestar, y creo que esa es una de las grandes consecuencias del Frente Nacional, y es que surgen movimientos de resistencia frente a unas condiciones inapropiadas de manejo del poder y donde se mantienen condiciones de desigualdad tan extremas. El Frente Nacional consolida la idea de que en Colombia solamente es válida la participación política a través de los partidos, y de alguna manera se empieza a rechazar la participación de la calle. Y como eso se ve como algo ilegal, que no es institucional, que no es formal, que tiene que rechazarse, se motivó a muchos para irse a la insurgencia. No se nos olvide que en pleno Frente Nacional informal, es decir, después del 24 los partidos siguen compartiendo el poder, cuando se abre la posibilidad de una fuerza política de izquierda para que las FARC poco a poco agarren las armas, el sistema reacciona exterminando un partido político completo, que fue la Unión Patriótica. Esa es otra consecuencia nefasta del Frente Nacional. Si hubiéramos tenido la posibilidad de incluir a terceras fuerzas, probablemente no tendrían los motivos tantas personas de ir a la lucha armada. Me parece que eso también. Las guerrillas en los 70, los 80 y de su expansión en términos políticos, ¿sí? Entonces buscaban adeptos en cualquier lugar, en los campos, en las ciudades, ¿sí?
el objetivo del caso es que esto va a una toma o una búsqueda de la toma del poder. Lo que algunos no identifican es que si bien el Frente Nacional logró la paridad política, no logró la paridad social. Y como dice David Bushnell en su libro, capítulo 10, Colombia una nación a pesar de sí misma, lo que sugiere es que aumentó la desigualdad y la pobreza. Porque claro, las élites de los partidos distribuyeron las rentas estatales y la burocracia como se hace en todos los sistemas democráticos del mundo, de tal manera que beneficiaron a su militancia más cercana. Pues la desigualdad se disparó, la pobreza se disparó y desde el Frente Nacional yo creo Colombia tiene una deuda social que no ha logrado pagar y que sí es una causa estructural del conflicto armado que desafortunadamente seguimos viviendo hoy. La Constitución del 91 se profundizó más en la democracia, pero nos dimos cuenta que nos faltaba institucionalización. Acá se ampliaron las elecciones a las alcaldías y gobernaciones, se democratizó aparte mucho más el país, se permitieron más partidos políticos, el país aumentó más su violencia. Este problema no es de democracia. Acá la Constitución del 91 posibilitó más democracia y eso no acabó con la violencia. Nos dimos cuenta es que el país tiene un déficit enorme de institucionalización, por decirlo así, es más grande el tamaño del territorio y de la nación colombiana que el tamaño del Estado. Seguimos teniendo regiones en donde el Estado no existe y donde el Estado está sujeto un poco a la política del viejo oeste, a la política de las armas y de la fuerza, o sujeto a la política de los grandes capitales narcotraficantes que pueden comprar, claro, o los grandes capitales que pueden comprar la justicia, la fiscalía, la ley. Es decir, hay una débil presencia institucional, y no simplemente me refiero a instituciones del Estado, sino también a que los colombianos creamos la institución más importante de la ley. O sea, no es posible un Estado en el cual, estando en Bogotá, la gente no cree en la ley, se pasa por encima de la ley. O sea, la institución más importante en un Estado es la ley. Si el ciudadano del común no cree en la ley, pues el Estado ha fracasado. Entonces yo creo que si uno quisiera pensar en una solución a la violencia en el país, habría que pensar en términos de fortalecer las instituciones. Y para eso obviamente hay que cambiar de gobernantes, cambiar de actitud de conciencia ciudadana, que los ciudadanos creamos en verdad en la democracia y en las instituciones políticas. El Frente Nacional lo que le dejó al país fue una época de relativa paz, de relativa calma, pero que terminó con la intensificación de la violencia.